Muy buenas, espérame un segundo que falta acá. Mi querido Martín Ochoa, muy buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Martín. Hoy vamos a hablar casi nada del sol, casi nada, mejor dicho, Del sol solecito, caliéntame un del, poquito. del sol solecito. Espérate, le bajo la resolución un poquito acá al video que me está sacando un delay. Listo. Creo que ahí. Muy bien. Pues mi querido Martín, hoy vamos a hablar de una de los arquetipos más importantes en la astrología. Además, un poco como más popularizados, porque a través de los horóscopos de revistas, de periódicos y todo esto, se ha popularizado de que según tu mes de nacimiento, sabes en qué de qué signo eres. Ese signo, que, porque tú eres un Sagitario, ¿cierto, mi querido Martín? Sí, Sagitario, sí, señor. Un Sagitario y yo soy un Virgo, entonces eso es lo que se ha popularizado normalmente en revistas y todo, diciendo de tal día a tal día, casi siempre es del 20, 23 de cada mes hasta el 20, 23 de cada mes, se va sacando como el tema de cuál es el sol que yo tengo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a estudiar astrología, decimos, no, el sol no es importante, lo importante es el ascendente, porque ya sabemos la hora y hacemos los cálculos y todo este cuento. Y entonces depositamos toda la atención sobre el ascendente y sobre los otros planetas y demás, cuando el sol tiene una importancia fuertísima y no tenemos por qué olvidarnos de él. La masa del sol es tan grande que todos los planetas del sistema solar cabrían dentro de él, ¿sí? Estamos hablando de gigantes como Saturno, Júpiter y demás, ¿sí? Todos son, digamos que el Sol es nuestro centro. Gracias al Sol todo orbita. Gracias al Sol hay vida, hay generación, hay energía. Toda la energía viene del Sol, toda la energía que tenemos en el planeta Tierra en general, porque gracias a la energía del Sol es que crecen las plantas y las plantas se las come una vaca y la vaca pues hace lo siguiente y en sí toda la cadena alimenticia y toda la energía es del Sol. Entonces nuestra estrella pues es vital y esencial reconocerla en astrología, no como unas simples palabras claves de, Sol en Aries, actividad, interacción, no, no. Donde está ubicado el Sol es aquel punto del horóscopo que nosotros deberíamos motivar, generar, encender, explotar, pues como se enciende el sol, se explota todos los días, son millones de bombas atómicas dando luz, calor, vida, generación. De la misma manera, cuando observemos el sol en una carta natal, deberíamos pensar en aquellas características que deberíamos cultivar, generar. Eh, y qué mejor motivo para eso que hablar del arquetipo del héroe. El arquetipo del héroe a nivel humano es el que motiva y genera la acción, el dinamismo, la actividad. Pues Juan, estás tocando en un punto clave porque el sol es el centro de nuestro sistema solar. Sin el sol incluso, no habría sistema solar, no habría ascendente. El sol, en astronomía, al ser el centro del sistema solar, refleja en nuestra carta el centro de nuestra conciencia. Y lo que tú estás señalando, el signo solar, la casa donde estaba nuestro sol, se vuelven fundamentales para establecer un punto clave que es el yo soy. Yo soy vida, el sol da vida. El sol en astrología es el único planeta que da luz. Tenemos que hacer una aclaración. En astrología, el Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Plutón son planetas, pero no significa que el concepto planeta sea idéntico, aunque sea la misma palabra, no significa lo mismo que en astronomía. En astronomía, planeta significa unas características específicas de unos cuerpos donde los astrónomos se han puesto de acuerdo para decir, ¿ese es un planeta o no es un planeta? Hace unos años descalificaron a Plutón de planeta porque no cumplía unos estándares que los astrónomos han determinado
tanto de diámetro, de ciertas características físicas, para llamarlo planeta. En astrología, la palabra planeta no significa, como en astronomía, unas características físicas, sino un cuerpo que tiene incidencia en la vida en la Tierra. Entonces, desde ese punto de vista, la Luna, el Sol, son planetas, no, y lo aclaramos acá, no desde el punto de vista astronómico. Los astrónomos tienen toda la razón cuando dicen el Sol no es un planeta, desde el punto de vista astronómico. Desde el punto de vista astrológico, planeta significa una función, una capacidad, una característica que tiene el ser humano. Y el Sol es la cualidad de revitalizar, es la energía radiante que todos llevamos dentro. El signo donde está el Sol tiene una importancia fundamental porque define nuestra psicología, nuestra forma de ver el mundo. El Sol es el centro del sistema solar, luego donde yo tengo el Sol, en los signos y en las casas, ahí establezco el centro de mi vida, como yo veo mi universo, mi mundo. Y en ese sentido, el signo que ocupa el Sol le da un matiz, unas características a nuestro ser. Inclusive la forma en que nos vemos a nosotros mismos en el universo y vemos a los demás está determinado por el signo solar. Habla también de cómo nos aproximamos a experimentar la vida y también cómo es que expresamos nuestra individualidad. Entonces, se vuelve en ese sentido mucho más importante que el ascendente, porque sin el Sol, sin decir nació tal día, no hay ascendente, porque eso implica que cuando la persona nace, hay un hecho real, estamos vivos, encarnados, respirando. Luego, ¿quién determina eso? El Sol. El ascendente es un componente muy importante de la carta, pero sin el Sol no existiría la carta. De acuerdo. ¿Y qué es el Sol entonces? Es fuego, es explosión, es dinamismo. O sea, dentro del Sol hay millones de bombas atómicas que se están dando luz, calor, vida. Es un punto de explosión. De la misma forma, entonces, cuando miremos el Sol en nuestra carta natal, que el símbolo es un círculo que representa el infinito y un punto en el centro que representa cómo expreso ese infinito que me rodea en una individualidad. Cuando expresamos el Sol, expresamos el símbolo del héroe. Y el héroe necesita batalla, ¿sí? O sea, uno no ve a Superman allá en el planeta Krypton con papá y mamá volviéndose un hijo de papá y mamá y ahí eternamente y no pasó nada. No, el planeta va a explotar y entonces lo tienen que mandar a otro sistema solar y tiene que vivir una serie de situaciones. Es huérfano, vive con una madrastra, con un padrastro, vive con un antihéroe, le raptan la novia, en fin, o sea, tiene una serie de vivencias. Entonces, donde está ubicado el Sol es aquel punto en donde nosotros deberíamos estar dispuestos a la vida, dispuestos a los retos, a las acciones, a la dinámica. No a que ya entonces todo está hecho y deje así, apague el Sol y devuélvalo al vientre materno. ¿Mm? Sí. Es que el Sol es el principio de la vitalidad, de la energía. Precisamente como está dando vida, el Sol nos da vida. Activar nuestro signo solar, activar la casa donde está el Sol, hace que nuestra energía creativa se irradie. Inclusive poder realizar, les voy a contar una anécdota, poder realizar el Sol, el signo solar y lo que representa en la casa ese signo solar implica un sentido de realización para el yo. Tengo unos amigos muy queridos en España. Ella es de Sagitario y él es de Cáncer. Ella ya tiene un hijo y decide no tener más hijos. El Sol en Sagitario aspira a la libertad. Y él quiere tener hijos, pero ella dice, yo ya no voy a tener hijos. En el tiempo, queriéndose mucho y todo, esa necesidad de tener Cáncer, un hogar, unos hijos, se convierte en algo tan importante que a pesar de que tienen una muy buena unidad, deciden separarse para cada uno asumir su yo soy, que es el sol, el sol en Sagitario, yo soy libre y me puedo dedicar a hacer mi vida, y el sol en Cáncer, yo quiero construir una familia que no he podido construir, un hogar con hijos. Es muy importante ver que poder realizar lo que el sol trae en el signo solar, lo que trae nuestro signo solar,
nos conecta con valores esenciales en la vida, porque el impulso que trae el Sol es de ser. Como el centro del sistema solar, el Sol expresa la vida a través de unos planetas. Y el impulso del Sol, donde lo tenemos, es hacer y a crear. Eso no tiene nada que ver con la fama, que a veces nos confundimos. Es que yo hago y hago y nadie me lo reconoce. La clave es yo me lo reconozco. En el método Hoover, para ciertas posiciones de los planetas, usamos una frase para los planetas en punto de reposo que no son vistos afuera y no tienen reconocimientos, es nada de aplausos, renuncio al reconocimiento externo, yo sé quién soy, lo hago y lo asumo porque está bien para mí. Y el Sol expresa eso, no importa si te lo reconocen afuera o no, necesitas irradiar tu luz, ser, crear, la necesidad de expresarse como un ser único y ser reconocido, pero si no hay reconocimiento afuera es que te reconozcas en la vida siendo tú mismo. Eso representa el Sol y por eso la importancia fundamental que desde la antigüedad le dieron los astrólogos para decir, naciste en Tauro, naciste en Libra, naciste en Aries, naciste en Géminis. Y es que cuando nosotros hablamos de una dinámica solar, hablamos de un arquetipo yang, activo, masculino. Bueno, masculino no le va a quitar ese término, yang, para, porque masculino es tanto la mujer como el hombre. Digamos, es una energía activa, dinámica, que procura y genera hacia una situación, hacia un yo soy, hacia una autoridad. Eso es lo que también busca el sol. Ser un centro en algo. Eh, claro. Miramos también el centro puede llegar a ser un poco inverso, ¿no? Claro. Es, Uno de los que, problemas de la expresión exagerada del Sol es que si yo me quedo mirando el Sol me enceguezco viéndome a mí mismo. Entonces podemos caer en una expresión exagerada de narcisista. orgullo, de arrogancia, de deseo excesivo de ser especial, de ser el único. Eso ya es un exceso de la energía del yo soy que está mal integrada y se vuelve un ego que se desconecta del ser, de la esencia del ser. El Sol expresa la esencia de nuestro ser. Ese es uno de los conceptos claves. Aquí estoy viendo, Juan, que preguntan que qué pasa si el Sol está mal aspectado. No hay mal aspecto. En la naturaleza yo no veo letreros que digan este árbol es bueno y este árbol es malo. El tigre es bueno o malo y el pobre conejo es bueno porque el tigre se lo come y malo porque el tigre se lo come el tigre. No. Esos son conceptos creados por el ser humano, pero no son conceptos naturales. No existen aspectos ni buenos ni malos, existe es conciencia y retos. Los llamados en astrología aspectos buenos por la astrología clásica tienen retos y el reto es la comodidad y la pereza y el no moverse y no aceptar los cambios. Y los llamados aspectos malos o mal llamados aspectos malos, cuadratura, oposición en la astrología, no son malos. Estás aprendiendo a manejar la energía del esfuerzo, del reto, de la dificultad. Y eso puede generar irritabilidad, pero estamos aprendiendo. O sea, no hay bueno ni malo, hay conciencia. Depende también el punto de vista de la persona es bueno o malo y para otra persona lo que es bueno, para otro es malo. Entonces ese concepto hay que irlo eliminando para poder Sí. tener una aproximación sana. Es que ese es un concepto medieval un poco Sí, de lo bueno y lo malo, de que hay aspectos buenos y malos, planetas benéficos y maléficos. ¿Y por qué razón? Pues porque también es que en la antigua, en la Edad Media, pues si había frío y había un invierno muy fuerte y todo, pues realmente es que se morían. O sea, había cosas buenas y cosas malas, ¿sí? En este momento ya uno ni de cáncer se muere, hay casi que solución para todo, ¿sí? Entonces, en cierta medida, eso mismo ha, digamos, ha hecho evolucionar un poco estas palabras a que no sea un pensamiento tan dicotómico de lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, ¿no? Ahora tenemos un arco iris de múltiples arco colores, iris, claro. ¿sí? Entonces, no se trata de evaluar de que si tengo una cuadratura con Sol Saturno, no, esto es el acabose, ¿no? Lo que quiere decir es que necesito trabajar una energía heroica en donde me confronto con mi antihéroe de unas maneras distintas y diferentes, en donde genero una serie de retos y busco generar mis virtudes y mis talentos. Los aspectos que hace el Sol con los distintos planetas, lo que buscan es desarrollar ese sentido del héroe interno, esos valores que llevamos todos en el corazón, que necesitan ser explotados
Y Darwin lo decía, únicamente la necesidad es la que hace que las especies evolucionen. ¿Sí? Si no hay necesidad, pues no nos movemos. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, un sol en Tauro o un sol en tierra fijo, pues dice, si no me mueven, yo me quedo aquí quieto. Tengo la comida asegurada, tengo la vivienda asegurada, déjeme quieto, dice. ¿Sí? Claro. Cuando en realidad, También, sí, Juan, también hay una pregunta dos preguntas. Una de ellas dice, ¿qué pasa cuando el Sol está intersectado? De todas maneras necesita emitir la luz. Aunque esté intersectado, es un planeta que queda en un signo que no tiene contactos con cúspides de las casas. Es un fenómeno que ocurre, no es usual, ocurre ocasionalmente, pero la persona puede sentir que no es reconocido en esa área de la vida, pero necesita reconocerse en sí mismo. Es decir, lo que yo, a ver, les recomiendo algo. Un árbol de naranjas queda naranjas, aunque nadie las recoja. Un rosal da rosas, aunque nadie le agradezca. Así se marchiten, sigue dando su esencia. Pues eso nos enseña que el ser humano, independiente si hay reconocimiento en el mundo o no, necesita conectar y ofrecer su esencia a sí mismo y al mundo. En esta cultura occidental del reconocimiento externo, de ser alguien para el mundo, nos hemos olvidado de ser auténticos, de ser genuinos, de ser lo que somos, en lugar de tratar de parecer ser o de que alguien nos reconozca. Y el mejor ejemplo para eso es observar la naturaleza. Un pino, ¿qué ofrece? Pues flores de pino, hojas de pino, raíz de pino. No es una piña. Entonces, en ese sentido, es que recomendamos que aunque no lo relacionemos tanto con el reconocimiento público o la fama, Pablo Escobar era famoso. A ver, y hay gente famosa por escándalos. No tiene que ver con la esencia del ser, sino tiene que ver con el ser, con el poder asumir ante la vida. Otra cosa es que Gandhi puede ser reconocido por lo que hizo o por X o Y cosa, y otras personas han hecho cosas maravillosas, pero no las reconocen, pero se reconocen a sí mismos y lo siguen ofreciendo al mundo. Y la otra pregunta que hay acá es sobre qué pasa en los planetas en fronteras de signo, grado 29 de un signo y grado 0 hasta el comienzo del grado 1 de un signo. Esos planetas fronterizos mezclan sus dos energías. De hecho, a veces la persona dice, no sé si nací en Acuario o en Capricornio, entre Capricornio y Acuario, y a veces, no, todavía no era Acuario, no, sí, ya pasó. Esos dos planetas mezclan su energía, es algo que se ha estudiado en el método Hoover, y producen unas capacidades excepcionales. La persona normalmente no tiene un referente afuera en lo que respecta a ese planeta, en este caso el Sol, que pueda decir voy a seguir tal modelo. Le toca crear un modelo interno, pero tiene que haber una conciencia de eso. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Walt Disney tenía a Neptuno en frontera de signo y a Venus. Y Neptuno en la casa 10, no recuerdo el signo, pero sí recuerdo porque tengo un trabajo preparado sobre eso. Y él lo expresó bellamente en esa fantasía Neptuno, venusina, que fueron los dibujos animados. Él desarrolló una habilidad innata, eso hacen los planetas en frontera de signos, requiere que la persona los estudie, los profundice. A veces la persona no los detecta por confusión porque está esperando de afuera una imagen guía, algo que les muestre. Y es algo que la misma persona debe ir desarrollando. Por favor, no lo confundan con la fama. La fama no revela si la persona está desarrollando su esencia, su unicidad. Simplemente indica que es demasiado conocido, a veces por cosas favorables y otras por no tan agradables. pues empecemos a hacer una ronda, mi querido Martín, del sol. Entendamos al sol como ese punto del zodiaco que necesita un desarrollo. Cuando hablamos de astrología, siempre la observación es muy importante. ¿Cómo es el sol? El sol cuando amanece tiene unos rayos tenues, se ve anaranjadito, no quema, ¿sí? Otra cosa muy distinta es el sol de mediodía. Tenemos que aplicarnos protector solar y todo el cuento, si no nos quemamos y nos puede dar hasta cáncer, ¿no? Y está también el sol del atardecer. De la misma manera, el sol en nuestra vida tiene ese mismo camino. Cuando nacemos, no quiere decir que por haber nacido con un sol en Aries o en Tauro somos así, somos arianos o somos taurinos, no. Quiere decir que es el punto a desarrollar, ¿sí? Que va a irse con el tiempo modificando, madurando, generando una nueva sustancia.
y que más o menos hacia la mitad de la vida viene siendo en este momento que tenemos una expectativa de vida por encima de los 90 o 100 años. La mitad de la vida viene siendo entre 40 y 50 años, ¿no? Pero eso es muy relativo. En todo caso, hacia la mitad de la vida es donde expresamos más nuestro potencial solar. En los principios de la vida estamos apenas aprendiendo a generar esa sustancia. ¿Sí? Entonces, por eso cuando la astrología dice es que tú eres un sol en Aries y eres impulsivo, activo, dinámico y el guerrero, el número uno, pero puede ser que no, puede Ser ser que que no. tengo, ¿sí? Y puede ser que más bien si cultivo esas cualidades, empiezo a generar un centro en mi vida, un potencial interno, empiezo a saber de qué soy, ¿sí? Y seguramente voy a tener una autoridad en esos temas en la medida en que las vaya desarrollando. No quiere decir que cuando uno nace con un sol en un signo determinado o en una casa determinada, ya soy así. No. Donde está ubicado el sol es aquel punto a desarrollar, a generar, a motivar, a cultivar también. ¿Sí? Y cuando se cultiva, pues es digno de admiración, de respeto, de autoridad, porque ahí encendemos nuestra sustancia individual, lo que somos como individuos. Pues sí, don Eh, Juan. Así, una, un, dime. unas preguntas que siempre hacen constantemente en los cursos de astrología y todo es, ¿qué diferencia hay entre el ascendente y el sol, no? Eso es muy importante, ¿no? Eh, el sol es el centro del sistema solar y el sol deberíamos cultivarlo, trabajarlo. El ascendente es el signo zodiacal que aparece sobre el oriente en el momento en que nacemos y está mostrando un poco como el vehículo que vamos a usar para movilizarnos en este mundo. Tiene que ver también con un proyecto, con un proceso, pero sin duda el sol es el centro. Y dirigirnos hacia el sol es bien interesante, importante. Además, el sol a veces no necesitamos ni saber la hora exacta de nacimiento, mientras que para el ascendente sí lo necesitamos, ¿no? Pues sí, señor, y es que el ascendente es producto del lugar de nacimiento y el sol es un fenómeno cósmico. Si el sol está en Aries, así en este instante esté naciendo en Moscú, en Tokio o en Bogotá, está en Aries. Pero en este instante, en Moscú, en Tokio, en Bogotá, el ascendente es bien distinto. Entonces son dos fenómenos completamente diferentes. Hay que entenderlos, pero luego hablaremos cuando algún día toquemos más a fondo las casas, hablaremos qué es el ascendente y el sol es algo, los planetas en los signos es algo que ya traemos al nacer, es algo innato. Las casas tienen que ver en la forma en que el entorno nos educa, nos conducta. Son dos temas bien diferentes. Bueno, pues arrancamos con el sol en Aries, ¿te parece? ¿Sí? Y una vez respondiendo una pregunta, ¿qué pasa si tenemos el sol en casa uno? Ah, ¿Sí? bueno, Es la gente que pues nace al amanecer, antes del amanecer, tengo ¿sí? una amiga que quiero mucho, 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 que es de Aries y sabes cómo se dice ella. Y en estos días me lo decía. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Son muy de Aries, Eso es hermano. muy de Aries, es la define completamente y me hizo reír. Dije, sí, ese es Aries, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, la energía del Sol en Aries o en la casa uno en general es muy activa, ¿no? Muy dinámica. Tiene una capacidad de mover, de entusiasmar incluso a los demás. Y algo muy característico es que es un pionero, se lanza, no se queda callado y dice, me siento bien y lo asumo, o me siento mal y tengo que actuar o hablar. O sea, no se va a quedar esperando cómo lo recibirán los demás, será que estará bien, será que estará mal, sino que el impulso natural del fuego tiende a actuar primero. Así como va saliendo, va actuando y a pensar después, es lo que dice mi amiga, prefiero pedir perdón a pedir permiso, eso es muy ariano, habla de un impulso, el 0 grados de Aries es el comienzo de la primavera aquí los países del norte, pero en el sur es el comienzo del otoño, o sea, es el comienzo de la vida. Y una cosa que tiene Aries es que es muy valiente, marcha al frente. Aunque haya peligro, él como que no ve el peligro. Por eso se dice que el carnero, que es un símbolo de Aries, que aquí en el trópico no lo conocemos, cuando ataca un objetivo, él agacha la cabeza, cierra los ojos y se va. Y si el objetivo se mueve, pues él sigue derecho y se estrella contra la pared. Eso es muy característico de Aries cuando dice me lancé y después pienso si estuvo bien hecho o no hecho, o me arrepiento o lo corrijo, pero me lancé.
Entonces, estamos hablando de que Aries es el signo pionero del zodiaco. Es lo primero que nos muestra la vida. Entonces, ¿cómo actúa Aries? De una manera vigorosa, vital, confiada, o un sol en la casa uno en general, porque allí, cuando miramos ya la carta y los aspectos, esta energía se puede ver incrementada o disminuida. Se autoafirma con acciones muy directas, como lo que estamos diciendo. Si me siento mal, lo expreso. Si me siento bien, lo asumo, pero se identifica claramente ante los demás porque está muy centrado en el yo soy. Y cuando se le enfrenta, puede ser una persona que para oponerse a los demás se expresa de una manera vehemente, defiende vehementemente su individualidad de una manera muy directa. No sé qué Que- piensas tú, Juan. sí, es que el sol en Aries es el inicio, es el comienzo, es donde arranca el zodiaco. Entonces, cuando hablamos de un sol en Aries, no solamente es el sol en Aries, sino es el sol en cualquier tipo de aspecto con Marte, porque Marte también está generando esa misma dinámica de inicios de comienzos. Entonces, tener un sol cerquita a Marte o un sol en cuadratura con Marte o en oposición, también genera esta necesidad de iniciar, de comenzar. Es un guerrero activo. Lo que le interesa a Aries es ser el número uno, el primero, el héroe de una situación. Y ahí ya se va a empezar a matizar según el aspecto que se tenga. Si es un sol en Virgo en casa uno, pues me interesa ser el primero a través de eficiencia, eficacia, a través de la practicidad. Si es en agua, me interesa ser el primero con una emoción, con un detalle, con una empatía. Si es con aire, con una idea, ¿sí? Y si es con fuego, pues es actuando directamente, eso le da vitalidad, energía. A veces los padres con los niños de Aries pueden ser muy drásticos pretendiendo que el niño no se mueva. Si el niño es de Aries y es vigoroso, hay que buscarle que haga deporte, actividad, pero no le podemos apagar el fuego porque esa es la conexión que él tiene con la vida. Tengo un amigo que me dice, su hijo es de Aries, y explicándole el tema de buscar las actividades, me decía, pero es que no me entiendes, es que mi hijo no es hiperactivo. Que le decía, tu hijo es hiperactivo y hay que buscar la manera de que esa energía no la podemos reprimir, sino que la pueda liberar. Me decía, es que no me entiendes, mi hijo no es hiperactivo, es hiperjodón. Dije, bueno, eso ya es otra cosa. Decía, ese hombre tiene un motor interno que no se le apaga por nada del mundo. Eso puede ocurrir en los niños que no tienen un yo soy consolidado, ¿no? Entonces no se puede controlar. Ellos son, por decirlo de alguna manera, víctimas de esa energía, pero no es que sean malos. Hay que mirar más bien por parte de los educadores cómo se les induce a usarlo de otra manera. Y es que cuando hablamos de los planetas en casa uno o en Aries, son planetas que necesitan reconocimiento y visibilidad. Lo peor que le puede pasar a esos planetas allí es ser uno más del montón, alguien más. No, ellos necesitan destacar por una iniciativa, por un comienzo, por un arranque. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es, digamos, el contrario de lo que le puede pasar a uno con mucha energía en Aries o con mucho sol en Aries, con muchos planetas allí? ¿Sí? Lo que le puede pasar es que empiece muchas cosas y que no las culmine, por ejemplo. ¿Sí? Eso. O que también Impulso que se inicie, apaga rápido, ¿no? sí, es un fósforo, ¿sí? Inicia y después cuando llega a estabilizarse dice, me gusta más otra cosa de allá afuera. ¿Sí? Entonces sigue en la búsqueda y sigue en la conquista. Con un sol en Aries, digamos lo importante, o en casa uno, lo importante es, si queremos conservar algo a largo plazo, es seguir buscando conquistas ya con eso que se está cargando, porque el sol en Aries es conquistador, es, es el que abre puentes, es el que abre caminos, es el innovador, ¿sí? Está hecho para eso, ¿sí? Sí, Y necesita... el sol en Aries es fuego y además Aries cardinal. El fuego cardinal necesita estar creando, proponiendo. No vienen a administrar a menos que hayan otros componentes en la carta. Pero es el impulsador, el líder. Entonces pasa de una cosa a otra y una cosa a otra. El consejo que tú das es muy valioso. Si van a hacer cambios, procuren no botar lo sembrado, porque se pueden sembradores, pero no cosechan. Sí, o sea, a la larga, digamos, puede llegar a ser muy, muy, muy terrible llegar uno
al momento de vida, donde el ocaso de vida llega y donde uno se puede dar cuenta que no ha construido nada por estar solo iniciando, ¿no? Entonces es un poco como los griegos y los romanos tenían un tema que decían que no había ningún pecado así mortal, solo uno en especial que se llamaba ibris o ubris, ¿sí? Y esto era querer ser más que los dioses, querer ser por encima de todas las cosas. La ubris o ibris de un ascendente, un sol en Aries o de un sol en casa 1, es, es, es querer siempre ser el primero, el número uno, el que abre cabeza de puente, que abre situaciones, pero que nunca estabiliza. Y esta es la ibris, en donde puede terminar queriendo ser más que Dios, ¿sí? Claro. Generando solo inicios. Y es muy importante, digamos, para un ascendente, para un sol en Aries o un sol de casa 1, aprender a consolidar, digamos, aquellas cosas que ha conquistado, ¿no? Bueno, Tauro, ¿no? Tauro, Vamos para la ya tierra estamos. fija. Y la tierra fija, la misma tierra habla de la tierra, el elemento tierra son la sensorialidad, son los sentidos. Y la tierra es un elemento que va hacia adentro. Y la fijeza de la tierra hace que en Tauro se presente como la vaquita, lento y tenaz. No, no quiere decir que las personas de Tauro no se muevan, sino que tienen una persistencia a toda prueba. Son muy pacientes, tranquilos. Eso es Sol en Tauro o en la casa 2. Le gusta tener lo que valore como algo que le dé sentido de individualidad. Pueden ser conocimientos, no solamente Tauro es tener posesiones de casas, carros, ¿no? Pueden ser tener libros, tener una biblioteca, tener lo que la persona le da valor, le gusta tener, porque eso le permite sentir que está realizando su yo tengo, que es la frase de Tauro o de la casa 2. Entre más tengo, más valgo. Puede ser más conocimientos, puede ser más dinero, puede ser más libertad, puede ser más espacios, lo que la persona con el sol en Tauro en casa 2 valore como algo valioso. Y algo que le gusta es disfrutar de los sentidos, de la naturaleza, de el deleite, porque en Tauro tenemos a Venus, ¿no? Es la energía del gusto, de lo bien hecho, de lo exquisito, de lo tradicional también en general. Le place mucho la sensorialidad, las sensaciones físicas. Y algo que vino a aprender la energía de Tauro o el Sol en Tauro es la flexibilidad, sobre todo ahora que Urano está en Tauro. Nos va a enseñar a aprender a hacer cambios de paradigma, a abrirnos a lo nuevo. Porque en general Tauro es conservador, le gusta conservar. Cuando decimos conservador no necesariamente es una persona que habla del pasado, puede ser un planteamiento moderno, pero le gusta conservarlo, mantenerlo en su pureza. Y esa cualidad conservadora, si se lleva al extremo, pues no acepta el cambio. Entonces, como le gusta mucho manejar lo objetivo, lo tangible, lo práctico, lo que puede ser cogido, y no necesariamente son cosas materiales, en Tauro aparece la capacidad de poder crear recursos y acumularlos en el tiempo como una manera de tener una consolidación. Lo que le falta a Aries lo tiene Tauro. Tauro sí trabaja persistentemente, lentamente, sostenidamente hasta llegar a un resultado. Y lo que la vida le enseña y Escorpio le enseña es que a veces el mundo cambia y hay necesidades de muerte y transformaciones. Sí, y ahora que te escucho hablar, pienso un poco en las palabras claves para determinar al sol. Cuando hablamos del sol, tiene que ver con aquello que voy a desarrollar. Por ejemplo, en Aries, lo importante es desarrollar los inicios, los comienzos, la visibilidad, la fuerza, la novedad, la iniciativa. Y, normalmente un sol en Aries tiene que pelear mucho con sus padres porque necesita generar autonomía en ese sentido de individualidad, de voluntad, ¿sí? Es el Robinson Crusoe que crea todo en la isla desde cero, ¿sí? Un sol en Aries. Un sol en Tauro lo que necesita desarrollar es el gusto por las cosas, la escala de valores eh, y lo que valora en todo sentido. Entonces, por eso se rodea de cosas que lo hacen sentir muy bien. Es persistente, es como la vaca, ¿sí? Rumia y rumia el tema, pero porque es perseverante hacia una causa, hacia un motivo. Eh, la, la historia de la humanidad cambió
cuando el ser humano empezó a sacar las vacas pequeñas y a domesticarlas, porque la vaca hizo que generara sedentarismo, que generara agricultura, ganadería y demás. El símbolo del toro precisamente es símbolo de enraizamiento, de cultura, de valores, valores profundos del ser humano. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el exceso de un sol en Tauro? Eh, Quedarse solamente en lo material, en lo físico y perder para qué sirven estas cosas, para qué sirve todo. ¿Mm? Puede tener dinero, casa, carro, beca, pero no saber para qué sirve esto. ¿Sí? Entonces, tengo el banco lleno, pero el alma vacía. ¿Sí? Entonces, un poco... El sol necesita en general tener brillo, ¿no? Y se siente orgulloso. Y en Tauro se siente orgulloso de sus posesiones, de sus bienes, de su estabilidad. Eso es un concepto clave. ¿Cómo se siente una persona orgullosa? ¿Dónde tiene el sol? ¿Dónde siente brillo? Pues en Tauro dice, lo que yo valoro y lo que yo tengo y conservo me hace sentir orgulloso. Tener lo que valore la persona, posesiones, conocimientos, bienes, es lo que lo hace sentir orgulloso. Y la prueba es, eso no es eterno, eso cambia y hay que estar dispuesto periódicamente a aceptar esos cambios. Es lo que le enseña Escorpio a Tauro. Ahora, fíjate otro tema acá con el sol. Eh, Como mamíferos que somos, Freud decía, hasta amar hay que aprender. O sea, hasta para amar hay que aprender. Todo lo necesitamos aprender. El sol en Aries necesita aprender de la individualidad de sacar adelante un proyecto. El sol en Tauro necesita aprender de los valores. Lo que hay profundo allí es donde se despierta el sentido heroico, ese héroe individual allí, es qué valoro, qué me gusta, qué me hace feliz. Y no solamente tener, sino esto me gusta, esto me trae, esto me da gracia, esto me da gozo. Eso es algo que tiene que preguntarse un sol en Tauro. Vámonos para Géminis, casa 3, don Juan. Esto, Sol en Géminis, lo que le da autoridad de crecimiento y desarrollo es hablar, hermano, conocer, interactuar, socializar, ¿sí? La dualidad es muy importante para un Sol en Géminis. Aprender a entender que la importancia que tiene una buena noche para un buen día para pasar una buena noche, ¿sí? Esa dualidad que el Sol tiene que cultivar en Géminis es de lo positivo y lo negativo, de la felicidad y la tristeza, del gusto de las cosas y del disgusto, pero también del aprendizaje y de la socialización, del lenguaje, del movimiento, de viajar, de conocer, de interactuar, de comercializar también. O sea, todo eso es una cantidad de cosas del Sol en Géminis o en casa 3, que tiene que ver un poco con esa hiperactividad de movimiento del aire y de aprender y de socializar. Si el elemento aire en casa 3 o en Géminis es mutable y el aire mutable es muy móvil. ¿Qué es el aire? Es la comunicación, las ideas, la interacción social. Y eso es lo que le gusta a Géminis. Su energía creativa la dirige hacia estar obteniendo información, este dato, aquel otro, formulando preguntas. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y esto qué es? Entonces, haya muchas conexiones entre los diferentes informaciones que logra captar rápidamente, logra armar unas conexiones muy interesantes y también necesita verbalizar y comunicar, expresarse todo el tiempo. Y algo que le da orgullo a Géminis es ser reconocido por su conocimiento, por su capacidad y por su capacidad de expresión, de comunicación. La gran cantidad de contactos que establece, tanto en la información que hay en el entorno como con las personas, hace que muchas veces se le vea como que no está tan comprometido con alguien porque habla con todo el mundo o habla de todo, pero a la larga se le pregunta, bueno, ¿y cuál es tu tema? Ese es uno de los aprendizajes de Géminis, que se lo enseña a Sagitarios a mirar en profundidad ciertos temas para que no sea solamente una capa superficial.
Entonces en Géminis tenemos una cualidad por el aire mutable que es la curiosidad. Y como el aire está en todas partes, se mete en todos los huecos. Y así es el Sol en Géminis, capta un montón de información del entorno, sabe dónde están las cosas. Tiene una cualidad que hay en Géminis, es que la persona está en varios niveles del pensamiento, de la información y de la comunicación a la vez. Está hablando de una cosa, pensando en otra y tiene prevista otra. Es una habilidad muy importante porque les permite tener una visión amplia, por lo menos de la capa superficial, porque a Géminis se le dice que a veces se queda en un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces tiene una gran gama de información, sabe la última información, pero muchas veces no sabe cómo contextualizarla en profundidad, que eso es lo que le aporta Sagitario. Y uno de los riesgos de la información en Géminis y de la interacción social es la dispersión, que se nos abre en muchos frentes. Y es que, Martín, con Géminis, la inteligencia y la rapidez mental están a flor de piel, ¿no? Entonces, como es el sol, digamos que uno de los temas a elaborar es la comunicación, la interacción, la socialización, eh, el vender, el interactuar, el marketing, todo esto es muy de Géminis, ¿sí? Y es a desarrollar, no quiere decir que yo ya nací como sol en Géminis y ya pues vendo lo que sea, no, es lo que se debe desarrollar, pero que si se desarrolla, voy a tener un foco de atención, un centro y voy a sentir una autoridad en el tema, con el proceso y trabajo que voy a realizar allí. También tiene que ver mucho con los hermanos. Normalmente el Sol en Géminis tiene un hermano paralelo, gemelo, eh, o si no es un hermano, un primo que tiene los mismos apellidos o la misma cosa. Es algo así como eh, ese contraste constante que se tiene con lo otro. Porque Géminis nos ayuda a identificarnos a través de la comparación, de la interacción, ¿sí? Una de las funciones que tienen los hermanos es esa, ¿no? Saber en qué estás. Sí, interactuar. Sí, digamos que el reto en Géminis es interesarse por las verdades más profundas o auténticas, ¿no? Para que tengan un peso en el tiempo, porque muchas veces el aire mutable en Géminis se convierte en una inestabilidad, pasar de un tema a otro. Así como en Aries el fuego dice, ya me cansé de esto y quiero un nuevo reto. En Géminis la energía mutable es, estoy por acá, pero termino allí o termino allí. Puede estar siguiendo la tendencia del último grito de la moda o de la última información y pasar a otra cosa. Entonces, sí hay una necesidad y por eso mencionamos la complementariedad como un reto para tener una integración mejor del signo solar. Y eso nos lo da el signo complementario, el signo que está al frente. Uno de los temas que tiene Géminis, digamos, cuando hablamos de los elementos, Géminis es un signo de aire y es un signo mutable, ¿sí? El opuesto de aire es agua. ¿Por qué? Porque aire es libertad y agua es emoción, contención, ¿sí? Entonces, lo que más le teme un sol en Géminis es a que lo atrapen, a que lo capturen con una emoción, con un dramatismo emocional. Y dice, si uno le pregunta a un Géminis, bueno, ¿y cómo te sientes? Ay, Juan Carlos, déjame un momentico. Sale corriendo y dice, ese Juan Carlos, ¿cómo es de intenso? Preguntándome que cómo me siento. Sí. Géminis, hay que preguntarle más, es, ¿tú qué piensas? ¿Tú Sí, qué ¿qué piensas piensas? de Sí, esto? ¿qué Sí. piensas? Bueno, cáncer, querido Juan Carlos. Bueno, un sol en cáncer, ese es un sol de casa 4 o un sol en cáncer que es bien curioso, hermano, porque el sol de casa 4 es el sol de medianoche, es el sol ausente totalmente, ¿sí? Pero es un sol vivo y activo adentro, adentro del alma. El sol en cáncer, la sustancia a desarrollar es el hogar, la familia, pero hogar no me refiero a papá, mamá, hijos, no, no. Es la definición de lo que yo considero. Yo puedo considerar, mi familia es mi gato y yo, listo, esa es su familia, ¿sí? Definiciones de familia hay como seres humanos hay. Entonces, un sol en casa 4 o en cáncer necesita desarrollar su sustancia hogareña, la que se contiene a sí mismo, ¿sí? Y por esa razón, normalmente un sol en casa 4
tiene una deficiencia de padre. Se dice en astrología medieval que es padre ausente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que busca precisamente ese padre ausente? Es como desarrollar internamente esa sustancia de cómo me contengo a mí mismo. Un sol en Cáncer o en casa 4 necesita tener unos espacios privados, íntimos, donde tenga sus tesoros personales. Esos tesoros llámense fotos, perfumes, esquelas, no sé, el pétalo de una rosa. O sea, un sol en Cáncer es romántico porque es del alma. Eh, Puede salir de compras con las amigas o los amigos y cuando vuelve a casa, cuando está en su intimidad, cuando cierra la puerta de su alcoba, saca las compras, se las pone al corazón, al cachete, diciendo esto es lo que yo compré, esto es lo mío, esto es lo que me referencia con lo que yo soy. Es un espejo del alma, ¿no? Un poco. Las cosas que yo hago y genero. Son poetas, son románticos, pero pues hay tanta emocionalidad en el fondo que qué miedo, tanta vulnerabilidad. Por eso está representado un poco por el cangrejo. Una concha dura, adentro muy blando, pero me protejo. Como se protege el hogar, la casa, es una protección, ¿sí? Entonces cuesta trabajo expresar un poco lo que hay en el fondo porque me siento muy vulnerable. Entonces fíjate cómo los finales de Cáncer y todo muestran un poco como las monjas, ¿no? Los últimos grados de Cáncer. Aquellas que deciden más bien darle el amor a Dios o a la trascendencia que a esos seres humanos malévolos que vienen a dañarme. En realidad en Cáncer hay una energía resiliente poderosísima. Hay cangrejos que les quitan una pata y vuelven les nace. ¿Sí? Entonces, digamos que es un poco a no protegerse en tanto ese sol en Cáncer, sino a vivir, a sentir, a permitirse dar un poco de lo suyo, de su poesía, a mostrarla. Sí, la fuerza de cardinal, que es energía de impulso, de liderazgo, porque ahí se inicia el verano en el norte y en el sur el invierno. Es una fuerza de impulso a través del agua, que son las emociones profundas. Y en este caso, la persona de Cáncer experimenta esa fuerza emocional nutriendo a los demás, a los que considera su hogar, su círculo, y son muy maternales. Y precisamente ese sentimiento maternal hace que en un momento dado, si la persona no modula esa intensidad emocional, puede ahogar a los que tiene alrededor. A veces cuando hablamos de los signos solares, las personas se pueden tocar mucho porque estamos hablando de forma global, de un arquetipo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. El problema del sol, cuando tenemos el sol de día, no deja ver ninguna estrella en el universo. Pero el sol de noche, que no se ve, permite ver todas las estrellas. Y eso nos pasa con el signo solar. Nosotros asumimos desde Sagitario, todo el mundo tiene que pensar en libertad y no. Eso es algo que hay que tener el cuidado de decir, cada persona tiene un sol y el sol es el centro de ese universo. Pero así como yo tengo un universo, hay millones de universos como cuántas millones de personas existen. Entonces el sol en Cáncer, a veces hablando de esto, porque entonces van a decir, yo no tengo esa, yo no tengo eso. A veces yo no lo veo, personalmente no lo veo, porque el sol no me deja ver y yo mismo me enceguezco. Y lo otro que estamos advirtiendo también es que es importante contextualizar la información porque estamos hablando de un arquetipo y hay que verlo en la carta. Yo he visto personas de Aries muy calmadas y uno lo entiende al mirar la carta porque existen otros aspectos que facilitan. Estamos hablando solamente del arquetipo del Sol en Aries sin planetas, sin aspectos, sino globalmente. Entonces aclaramos eso para las personas que escriben en el chat. Yo no tengo eso, hay muchas, a veces no lo ven. Primero, a veces no lo ven y es bueno oír y estar abiertos a escuchar cómo me perciben los otros. Puede ser que sea verdad lo que dicen, como puede que no, pero es importante eso y lo explicamos porque el sol no deja ver sino su propia luz. Entonces yo no veo sino mi propia manera de pensar, pero yo no veo cómo lo viven los demás, cómo me viven los demás también. Eso por un lado. Y el sol en Cáncer, esa necesidad de expresar con intensidad la emoción de Cáncer de la familia puede ahogar a las personas que están alrededor, las puede agobiar demasiado con esa necesidad de ofrecer protección, porque las personas de Cáncer en general o la casa 4 le gusta que la gente vaya a su hogar y esté acompañada. De hecho, hay una información que se dice es porque le tienen miedo a la soledad y no lo saben.
y por eso hacen un esfuerzo especial por volverse un patriarca o una matrona para nutrir a los que están alrededor y además luchan con mucha fuerza para proteger a las personas de su entorno, de su manada. Entonces, en todo lo que es un ambiente familiar, por ejemplo, si es en el área 6, la casa 6, cáncer quiere ver vivir a su familia en el trabajo. O si es en la casa de los amigos, cáncer quiere vivir a sus amigos como su familia. Entonces, donde está el sol en cáncer, ahí en la casa 4 especialmente, pues su familia es familia, es su reino que tiene que proteger y luchar por él. Uno de los temas que tenemos en cáncer es que está regido por la luna y eso habla de cambios de humor. La persona puede pasar de estados emocionales muy expresivos, muy empoderados hacia afuera, a de pronto estados muy bajos, como muy protegidos, muy yéndose para adentro. Entonces, el sol en cáncer necesita mucho cariño del entorno y se siente herido con facilidad también. Muchas veces emocionalmente se siente muy herido, muy tocado. Se apega a las personas, es otra de las características. Por eso Capricornio, que es el signo complementario que está al frente, que es la individualidad, la soledad, le enseña a la persona de cáncer a ser independiente, a ser autónomo. Y en general el cáncer, que ha evolucionado bastante, tiene un gran corazón, tiene una gran capacidad de estar abierto a todos y ver que los seres que lo rodean son su familia, animales, plantas, demás seres humanos. Ya en un cáncer muy avanzado tiene esa capacidad de conectarse con la humanidad como la familia o la naturaleza. Pues hay mucho más, pero digamos que estas son formas globales de ver los signos. Hay otro tema ahí con cáncer y es que tiene que ver con la historia, ¿no? La historia de la familia, la historia generacional. Un sol en cáncer necesita encender su sustancia a través de darle sentido a un hilo conductual de la historia familiar. Es como si quisiera rendirle honor a los ancestros de alguna forma. Sí. El sol en cáncer, digamos que a nivel antropológico, los persas están ubicados con los cáncer porque eran los que llevaban el tapete persa para todos lados. Sí. La estera debajo del brazo, decían acá en Colombia, pero eso a nivel de los persas era que ellos eran nómadas, es muy hacia el momento actual de nuestra historia humana, donde ya no somos de una sola región, sino que podemos ser habitantes del mundo entero, pero ellos llevaban su alfombra debajo del brazo y extendían la alfombra a donde fueran, porque consideraban que la alfombra le daba sus raíces, su cultura, su historia personal. Un poco el sol, el cáncer, a donde vaya es importante que lleve parte de su cultura, de sus ancestros, de su culinaria, de sus dichos, ¿sí? Es curioso, en las consultas que he atendido en estos meses de pandemia, gente que está fuera de Colombia y que de pronto uno los escucha hablar y tienen un acento paisa de Medellín, que uno dice impresionante y les pregunto, no, bueno, ¿y hace cuánto vives en Estados Unidos? No, toda la vida. Y uno dice, uy, pero, sí, y es un sol en cáncer, ¿no? O una luna en cáncer o cosas así, que es como una necesidad de tener ese contacto con los ancestros, ¿sí? Con la familiaridad de las cosas, con los sabores, las sustancias, ¿sí? Y es como un sol allí necesita rendirle homenaje a sus ancestros, a su historia personal. Sol en Leo, querido Juan Carlos. Leo, Bueno, el rey de la selva, el león, el centro que del yo ruge. soy. El que tiene que Pues rugir sí, de día para no roncar de de noche. noche, eso está bueno. Pues Pues es un sol en fuego, es un sol de casa 5, es un sol de, de frutos, de reconocimiento, de visibilidad. Un sol en Leo es un líder positivo o negativo, pero que se hace notar, se hace notar. Sí, necesita brillo de su sabiduría, de su conocimiento. Es un sol leal, o sea, la lealtad de la amistad o la lealtad hacia un amor o hacia un tema es total. O sea, el sol en Leo es como si tuviera un programa, como si fuera un actor o una actriz que tiene un programa preestablecido
Y es como, no me salgo de este programa. Entonces, si amo a alguien en este programa, lo amo hasta el fin, así me haga lo que me haga. Entonces, un poco, el Sol en Leo tiene muchas lealtades a regir, ¿sí? Eh, es una, digamos, un Sol allí busca cultivar la llama, Leo, ¿sí? De una ideología o de un líder o de algo o de sí mismo, cultivarla, hacerla que se preserve en el tiempo, por eso es un signo fijo, ¿sí? Sí, una de las características del Sol en Leo es como un actor que necesita un teatro o un rey que necesita un reino. ¿Y para qué lo necesita? Para que el público, necesita del público, del reconocimiento, del aplauso, de la admiración. Y cuando se tiene esa admiración, entonces son muy magnánimos, muy generosos. Tienen un gran corazón, ¿no? Y les gusta el drama, lo pomposo. O sea, es fácil detectar en un grupo de personas, en una reunión social, quién es Leo, porque eso, la sola expresión del rostro ya lo irradia. Es como, aquí está el rey de la selva, el león. Eh, el cuidado aquí es el exceso de yo para llamar la atención, ¿no? Es uno de los cuidados. Todos los signos tienen retos y en el caso de Leo, el orgullo, que es natural al sol, en Leo se vuelve demasiado orgullo y hay que aprenderlo. El orgullo en Leo sería yo soy el centro. Como yo no hay ningún otro. Precisamente Acuario le porta a Leo eso, la conciencia de sociedad, la conciencia de grupo, la conciencia de hay más seres humanos variados, diferentes. Dije, por decirlo de alguna manera, en el universo hay más sistemas solares y el Sol no es el único, la única estrella que hay en el cielo, en el firmamento. Es una forma de decirlo, pero en general tienen una irradiación cálida, amiga, amistosa, amable. Y lo otro es que tienen un gran apasionamiento, porque es energía fija, fuego fijo. Cuando encuentran algo por qué encauzarse, se apasionan de una manera tremenda. Me acuerdo de Hugo Chávez. Ese es un arquetipo de un Leo independiente, si nos gusta Hugo Chávez o nos disgusta, ese drama, ese pom, y todo ese dramatismo de llamar la atención sobre sí mismo, esa es una energía arquetípica de Leo. Hay muchos tipos de Leo, en este caso había un Leo demasiado exacerbado, hay otros Leos, Bill Clinton, por ejemplo, es Leo, y así hay muchas personas, pero en el fondo les gusta brillar, porque les gusta expresar esa como energía radiante a través del tema que ellos encarnan. Tienen Y, una necesidad de destacar, ¿no? y es que, Martín, como cuando hablamos del sol, hablamos de algo que hay que cultivar. En cierta medida, yo diría que un sol en Leo o en casa 5 debe cultivar su sabiduría, su fuerza, su visibilidad social, debe en cierta medida lucirse ante el mundo con lo que hace, con su arte, con su creatividad, con su ser. Claro, en exceso, pues, como todo, eso era precisamente algo que decía el templo de Delfos, que era el templo de Apolo, el dios Sol, precisamente. Decía, nada en exceso, ni siquiera la autoperfección, ¿sí? Y, pero sin duda un Sol en casa 5 en Leo debe cultivar su visibilidad. ¿Por qué razón? Porque también necesitamos gente, líderes visibles, pilares morales de la sociedad. Eso es un poco Leo también. Sí, ¿Sí? depende de la Casi casa donde siempre, esté Leo, ¿no? Y el Sol, porque por ejemplo, si es la casa 12, la persona va a decir, a mí no me gusta que nadie me mire, pero me siento orgulloso de mi espacio privado, es mi reino, ahí no entra nadie, hay que contextualizar, por eso lo aclaramos. Estamos hablando del arquetipo puro, pero hay que contextualizarlo en qué casa está. Si el Sol en Leo está en la casa 12, va a decir, en mi reino no entra nadie. Mi reino no es de este mundo, yo me aparto del mundo y me siento orgulloso de eso, y ese es mi reino, y ahí solamente entran 3 o 4 elegidos afines a mi intimidad, que es distinto a un Sol en la casa, en Leo en la casa 7 o en la casa 10 que quiere mostrar todo su esplendor. Hay que contextualizar y conocer el simbolismo de las casas para entender cómo se irradia esa energía. sin embargo, si tienes Sol en Leo, cultívate, cultiva tu brillo personal Personal. y tu individualidad y tu potencia, ¿sí? Un Sol en Leo también necesita ser el que convoca. Normalmente los soles en Leo son los que dicen, ay, hagamos, vámonos a una finca, toda la familia, y generemos y hagamos, porque es como un pilar moral y también es el que está siempre presente en situaciones familiares
por crisis que sean. Es como un apoyo, es una columna que sostiene toda la estructura. Sol en Leo es, eh, es un rey, ¿sí? Es Pero un un rey. rey no solamente porque le digan, ay, tan reinita, sí, sino porque realmente con su moral y con su visión y con su apoyo eh, logra sacar a muchas personas adelante y dar, no sé, yo diría que un sol en Leo necesita convocar gente, porque en sus reuniones y en sus relaciones sociales, cuando hace una fiesta, cuando hace una interacción, ahí se conocen unos con otros y ahí el que no tenía trabajo terminó con trabajo, el que no tenía novia terminó con novia. Es decir, es como si esas reuniones acercaran un poco los valores humanos que hacen que se genere un tejido humano. Pues don Juan Carlos, Sol en Virgo. A ver, háblenos de su signo, por favor. Casa 6. Don Juan Carlos, llegó su signo. Que el tema de la Virgen, la Virgo, no siempre ha significado lo mismo. Virgo, Virgen, en la antigua Grecia y Roma significaba dueño de sí mismo. Madre soltera que podía tener hijos o no, pero que era dueña de sí misma. Virgo necesita ese que dicen los niños, yo solita, mamá, yo solito, mamá, Solita. yo me hago esto. ¿Sí? Tú pones a un Virgo y a una Piscis entrando a subir con una maleta de mano en un avión. La Virgo, como sea, coge esa maleta y la sube sin pedirle permiso a nadie, de favor a nadie. La Piscis, ay, se me partió la uña, Dios mío, esto está muy difícil. Sí. Virgo en realidad genera como una necesidad de autonomía, de empoderamiento propio. Pero Virgo también desde nuestro judio-cristiano es como lo casto, lo puro, al José que le tocó aguantarse el hijo de la palomita y todo eso, ¿no? Entonces es como lo intachable, lo que está como nuevo. Entonces en cierta medida un sol en Virgo puede quedarse en envolver en vinipel internamente todas sus virtudes, sus talentos, sus potencialidades y no usarse para que estén como nuevos, para que nadie se lo raye, ¿sí? Pero en realidad la función del héroe del Sol en Virgo o en Casa 6 se trata de saber para qué es que soy bueno, cómo me uso, qué tengo, que no guardarme, sino usarme, las virtudes, los talentos, las potencialidades. Virgo a nivel del cuerpo rige los intestinos extractan lo que sirve y expulsan lo que no sirve. Entonces un Sol en Virgo necesita estar constantemente a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico, en muchos niveles, estar mirando la usabilidad de las cosas y ponerlas en acción, no guardarlas, no quedarse guardando en los clósetes y en las mesitas de noche cosas que no se van a usar nunca y que están como nuevas. Pues una de las características de Virgo es porque es la tierra, que es la capacidad de vivir las cosas de manera pragmática, mutable, tiene una gran capacidad de análisis, además por Mercurio, que es el regente de Virgo, de discernimiento, de saber dónde van las cosas bien puestas, en dónde va cada, cada objeto. Eso hace también que el Virgo tiene una cualidad, y en general en la cruz mutable existe en Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, es la necesidad de ser útil y de ser necesitado para algo. Y en Virgo es ser útil. Incluso tengo un amigo con el Sol en Virgo que siempre pregunta, ¿cómo le puedo ser útil? ¿Cómo le puedo ser útil? Es una frase muy característica de Virgo. ¿Cómo puedo ser útil? Y su inteligencia la expresa en ese sentido de saber que todo tiene un orden. Para cada Virgo el orden es distinto, ¿no? Aclaramos. Que eso que él valora debe ser útil para algo y tiene un orden. Y hay una constante necesidad de mejorar. ¿Como de mejorar para qué? Para poder ordenar el mundo o para poder servir mejor al mundo. Una de las características de Virgo, si en Leo hay mucha irradiación del magnetismo, en Virgo la persona puede pasar por humilde, por servicial, por no tener pretensiones, inclusive por no buscar mucho reconocimiento público. Como decimos, esto es arquetípico en general, ¿no?
como está muy tendiente al perfeccionismo, tenemos aquí un reto y es que a veces puede ser muy criticón, porque le gustan las cosas bien puestas en su sitio y cuando no hay algo, lo ve con un solo vistazo, ve cuando una cosa no está bien puesta. Entonces tiene una habilidad para darse cuenta de cómo es el orden o cómo van mejor las cosas, pero también puede tener esa molestia de ver algo que no le gusta y criticarlo o cuestionarlo por la tendencia al perfeccionismo. El exceso de trabajo, el sol en Virgo o el sol en la casa 6 es algo que tienen que tener en cuenta para no hacerse daños o sentirse explotados. Y también le gusta mucho, en alguna ocasión se hizo una estadística y se encontró personas en el campo de la salud que trabajan en diferentes áreas de la salud con el sol en Virgo o ascendentes en Virgo. Eso no quiere decir, como hay una capacidad de ordenar, también hay una capacidad de curar o de sanar. Y como hay una capacidad de ver los errores, también hay la capacidad para corregir los errores. Eso también le da una capacidad para dedicarse al cuidado de otros o sanar a otros. ¿Cuál es el aprendizaje de Virgo? El opuesto en Piscis, que en el caos las cosas también funcionan, que soltando como el control o aceptando que no todo debe estar en su sitio, el caos es la creación de un nuevo orden, que eso es lo que le enseña a Piscis. No hay forma de controlar algo, pero si lo sueltas, eso fluye y en algún momento termina creando algo diferente. Y sobre todo lo que yo veo es la gran capacidad de servicio, de ayuda, de disponibilidad para los otros. Ese es el orgullo de Virgo, servir. Ese es el orgullo de Virgo, pero ojo, es un signo mutable, es doble. Entonces, el Virgo puede ser el más ayudante, el fiel servidor, el buen hijo de mamá, el buen esposo, el buen para todos, ¿sí? Pero también el más mugre, el más odioso, el que no, si no le da la gana mover un dedo para ayudar a alguien, no lo hace, ¿sí? Porque digamos Juan, que... estás hablando de ti. Sí. Yo pienso que el Sol en Virgo es precisamente esa mutabilidad. Como estaba en Géminis, en Virgo es muy fuerte porque es en signo de tierra. Entonces, si el Virgo dice, soy solamente el buen hijo, el buen padre, el buen todo, ¿sí? Y pasa mucho tiempo ahí, se satura, llega un momento donde eso explota, ¿sí? Y pasa al otro extremo. Virgo necesita tener unos espacios muy individuales, muy únicos, muy para sí mismo, muy dueño de sí mismo. Pero también cuando está muy al exceso en ese sentido, necesita tener el otro espacio muy simbiótico, ¿sí? Eh, Hay una cosa que he visto en algunas personas de Virgo y es que son tremendamente desordenadas. Y de eso me lo cuestioné. ¿Por qué? Aparte de ver que algunos tenían Plutón y Urano en Virgo, pero eso es una gente que nació por ahí en los en años los 60, 60, 70, 60. 70, sí. Pero aparte de eso he visto y me he cuestionado, ¿por qué? Si se supone que Virgo es tan ordenado, porque hay algunos Virgos que les encanta el desorden, pero es que les cuesta a veces asumir el orden, es más bien su propio orden, es lo que me he dado cuenta, tienen su propio orden que no necesariamente ese es orden para mí. Por eso algunas veces dicen, uy, esa persona de Virgo de orden no tiene nada, es el orden de él, es su concepto de orden. Es que nosotros a veces juzgamos desde afuera, pero no estamos viviendo en los zapatos del otro. Es el orden, y eso lo entendí entrevistando a varios Virgos que presentaban esa cualidad de que decían todo lo contrario, soy es desordenado, pero al hablar con ellos, en realidad para ellos no era un desorden, era su comodidad. Lo que nosotros llamamos desorden para este tipo de Virgos era, esa es mi comodidad. A mí lo que me molesta es tener que clasificar según el orden de otros. Entonces hay que contextualizarlo en ese sentido. Y es que otro tema es el Virgo lo atacan mucho por su visión crítica, ¿no? La pared está blanca y el puntico negro en la pared que está en la mano izquierda. Entonces el Virgo no ve la pared blanca, sino el puntico negro. ¿Sí? Entonces, un poco ese tema es por qué, por una necesidad de hacer las cosas prácticas y eficientes. Entonces el ojo de Virgo va de una vez donde está la deficiencia, donde está la necesidad para que no nos quedemos acá desperdiciando recursos, tiempo. De una vez hagamos a lo que vayamos, ¿no?
Sí. Muy bien, seguimos ahora entonces Libra. con el signo de Libra, el signo cardinal del aire. Entonces, el Libra, regido por Venus, la belleza, el arte, la cultura, el equilibrio. Le encanta ser una persona cultivada, amable y generalmente, porque es que cuando hablamos de los signos solares, solamente estamos hablando de un elemento muy importante que define nuestra psicología, pero hay que tener en cuenta los otros planetas. Entonces, arquetípicamente a Libra no le gusta el conflicto. Es algo que le cuesta mucho, el comportamiento primitivo le desagrada, la confrontación, la guerra. Es muy diplomático, le gusta mucho participar de conversaciones, como tú lo has dicho, Juan, si hay conversación de un grupo de izquierda, dice, yo soy de derecha. O sea, solamente como para producir un balance al Un otro lado, equilibrio. un equilibrio. Ujú. Y una de las características que se menciona de Libra es tomar decisiones, porque generalmente está más orientado a la información que viene, es aire, la información que viene de los demás, y el Aries precisamente le aporta a Libra la capacidad de percibirse como un yo soy y que yo existo, y para que haya equilibrio en Libra necesita existir el yo, porque si no es un gran desequilibrio solamente tener en cuenta el tú. Y eso le permite a Libra aprender de Aries que si se percibe tal como es, puede mostrarse de una manera más directa y poder decidir qué es lo que realmente necesita. Porque si no termina bombardeado por toda la información o las necesidades que provienen de los demás, y la prueba es, ¿y yo qué quiero y quién soy yo? Entonces, en general, esa energía, le gusta mucho interactuar socialmente. Una de las cosas características del Libra y del aire son las relaciones interpersonales, pero nos podemos llevar un poquito de fiasco con Libra en los grupos, porque les gusta ser iniciadores, son los que, es energía cardinal, mover con ideas, pero a veces pensamos que van a perdurar en los grupos y se van, porque lo mismo que pasa en Aries es un iniciador, un impulsor, pero luego se tiene que ir ¿a dónde? Donde hay otras ideas o otra gente. Algo que enfatizan mucho es su sentido de la imparcialidad y de la justicia, y eso a veces se les vuelve un señor tema. Y lo que estamos hablando, ¿no? Esa imparcialidad y esa justicia es buscando armonizar los opuestos. Entonces le gusta mucho entrar a equilibrar, a mediar, a proponer puntos de encuentro. Yo conocí a una persona en Libra, una mujer, pero no tenía nada de estas características y eso me confrontó porque era muy confrontadora, muy de conflicto. Pero luego mirando su carta lo entendí por unas posiciones de Plutón en Leo con otros planetas que la hacían ser muy beligerante. Y por eso hablamos de que es una globalidad lo que puede determinar en la carta las modificaciones de estos arquetipos. Pero en general, el arquetipo de Libra y Venus hace que el Sol asuma una amabilidad, un buen gusto, un sentido del bienestar en relación con los demás. Y es que sin duda, Martín, es algo a cultivar. O sea, puede ser que tu amiga haya sido muy beligerante, pero ella necesita cultivar el sol, necesita cultivar el punto medio, el equilibrio, ¿sí? Y eso es algo que el sol en Libra tiene que tomar es decisiones, partido. Puede quedarse en la indeterminación, en la procrastinación de las cosas, dejando que otros decidan, otros definan, cuando lo que hay que cultivar con un sol, el héroe, el símbolo heroico del sol allí, lo que debe cultivar es tomo decisiones y hago una escala de valores por las decisiones que tomo. En el mito, cuando París decide cuál es la diosa más bella, pues se arma la de Troya. Entonces tome la decisión que tome, siempre se va a armar la de Troya. Entonces tómela por el gusto, por el placer, por lo que le construya en el alma. Y eso es algo que debe aprender precisamente el héroe solar en Libra. Además, fíjate cómo Libra es la primavera en el hemisferio sur del planeta. Luego, de la misma manera, son iniciadores, generadores de nuevas situaciones que necesitan, digamos, poner su impronta allí. Un Libra necesita también ser cardinal, necesita ser innovador, generador de nuevos caminos. Bueno, mi querido Juan Carlos, Escorpión, el signo de Escorpio, el sol en Escorpio.
Es una Pues persona que le gusta penetrar al fondo, fondo, fondo de la experiencia, ¿no? Es la intensidad emocional, el signo de la pasión, es energía fija, agua, es regida por Plutón, por Marte, entonces las pasiones aquí son intensas, tienen un enorme poder emocional y una profunda intuición, que nosotros hemos asociado solamente la intuición al fuego, al elemento fuego, pero también hay intuición en Urano, en Neptuno y en Plutón, es la visión. Y en Escorpio hay una capacidad de ver en profundidad y saben que tienen una energía transformadora. A veces en el arquetipo de Escorpión o de la casa 8, la persona llega a los límites y en el límite le da la vuelta. Es algo que es muy característico en Escorpio. Sobre la raya se salvan. Tienen la capacidad de transformar la situación, buscan reformar lo establecido y una de las características es que las relaciones humanas cuando se meten no son cualquier relaciones humanas, son o todo o nada. En el campo del afecto es o todo o nada. Esa intensidad pues los lleva a vivir el mundo de las relaciones con un apasionamiento muy fuerte, con luchas de poder incluso dentro de las relaciones. El tema que hay ahí es que la energía fija en Escorpio se puede volver como alguien que parece un detective que está viendo gato encerrado por todos lados. O sea, ese es uno de los problemas, es la desconfianza que puede estar generándose y esa desconfianza puede obedecer a su propia falta de confianza en sí mismo. Entonces, a veces tratando de ver por dónde viene el peligro, no se dan cuenta que es su propia desconfianza. Algo que es bueno, que el escorpión a veces no ve, que cuando está viendo o sospechando de ciertas circunstancias o eventos, realmente no se da cuenta y es que está proyectando afuera su propia inseguridad. Por eso Tauro, lo que le enseña a Escorpio es que la naturaleza tiene ciclos y se le enseña a que aprenda a pararse en el yo tengo confianza en mí mismo, porque la naturaleza tiene ciclos y Escorpio son los ciclos de la muerte y la transformación. Y Tauro le muestra que a pesar de esos ciclos hay un yo tengo, algo que permanece, se tiene a sí mismo. Entonces, una de las claves en Escorpio y en el Escorpio avanzado es reconocer su propia sombra y aspirar a conocerla profundamente. Es la bajada de Orfeo al infierno, de Cristo a los infiernos después de la resurrección, después de la crucifixión baja a los infiernos y resucita al tercer día. Es la bajada del Dante a los infiernos. La pregunta es, ¿a qué diablos bajó Cristo a los infiernos? Pues a reconocer su propia sombra y a emerger de ella liberado en cuerpo de luz. Ese es un bello símbolo. El símbolo de la resurrección es un bello del nivel más profundo, sutil de Escorpio. La profunda transformación emocional. De cómo a nivel de los griegos, para no irnos con religiosidades, está Apolo, que hizo su templo encima de donde estaba la guarida de la serpiente Pitón, porque su primera acción que hizo fue entrar a bajar al submundo, luchar con la serpiente Pitón, pero no la mata, le da es honor en su templo. Entonces las pitonisas son las sacerdotisas de su templo. ¿Sí? Y por otro lado, el símbolo de la serpiente es usado en muchas partes de su templo. Entonces, en cierta medida, como el dios Apolo en medio de la casa 8 necesita, digamos, hacer un análisis profundo de su propio inconsciente, subconsciente, cosas del pasado, para reconocerlas y no matarlas. Acá no se trata de borrar, borrón y cuenta nueva, no. Acá se trata de reconocer a esa serpiente Pitón y darle honor en la vida. Se trata de reconocer el pasado y darle honor en el presente de alguna manera. Sustancia, reconexión. Eh, el símbolo del sol, el héroe que entra a las profundidades de las cavernas de la casa 8, necesita hacer una conexión con su pasado y una reconciliación con las cosas dolorosas, frustrantes y complejas que son inamovibles, pero que son.
También el Sol en Escorpio, el héroe solar allí se conecta con el alma selvática del ser humano. Escorpio es como eso que nos protegió cuando éramos nómadas y para que Tigre no nos comiera. Entonces, por eso los planetas ubicados en casa 8 en Escorpio están un poco paranoicos, porque es un poco de que te como antes de que me comas, te mato antes de que me mates. ¿Sí? Y es un poco lo que pasa en la naturaleza. Uno no va a la naturaleza, el pajarito le canta de la uno, no, el pajarito está defendiéndose, cuidándose. ¿Sí? Y eso es un poco la naturaleza escorpioniana. Me cuido, me protejo, por eso es que es un poco paranoico. Y el héroe allí necesita aprender a reconocer lo que le dicen las vísceras, lo que le dice el alma selvática, a entender eso que está ahí, eh, digamos, como instintivo. Pues tiene un gran olfato para los secretos. Es un desenmascarador de secretos familiares, de secretos sociales y demás. Sí. Bueno, Sol en Sagitario. Tu sol, mi Mi Sol, querido, ahí hermanito, mi estaban Sol. preguntando en el chat de que sí, y a ver, ¿y Martín de qué sol es? Imagínate. Zeus, Eh, aquí en presente. la casa 9, además nací en la casa 9, o sea, doblemente. Pues bueno, en Sagitario, el fuego mutable, ¿no? Entonces, las ideas, el mundo de las ideas, de la verdad, es lo que nos mueve. Y siempre estamos buscando verdades últimas, horizontes nuevos, con gran intensidad y solos. Por eso se dibuja una flecha. Y esas verdades que se encuentran son verdades, como es fuego mutable, son verdades relativas por un tiempo, porque luego la frase semilla de Sagitario es veo una meta, la alcanzo y luego persigo otra. Siempre se están viendo metas nuevas y hay gran interés en eso. Por eso el interés de viajar en Sagitario no es viajar a ver lo mismo, es viajar a ver algo diferente, aprender o reconocer el mundo de manera diferente. ¿Cuál es el problema en Sagitario? El problema en Sagitario es que cree que la verdad alcanzada es la verdad de todo el mundo. Y eso no es verdad. Eso es una estrellada para Sagitario, y lo dice un sagitariano, ¿no? El aprendizaje es, eso le enseña Géminis a Sagitario, que hay una multiplicidad de verdades y formas de ver el mundo. Entonces, para el ego de Sagitario, es importante entender que la verdad alcanzada es personal y no tiene por qué hacer el papel de predicador de esa verdad, tratando de predicar a todo el mundo. Yo entiendo cuando las personas dicen, yo soy de tal signo y eso no lo veo. Tranquilo que yo tampoco veía que era un predicador. Y hasta que ciertas circunstancias de mi vida me las fueron mostrando. Y aún así lo sigo haciendo muchas veces. Eso no es ni bueno ni malo. Y es normal cuando hablamos de los signos que la persona dice, pero si yo no tengo eso, no lo tienes porque tú no lo ves, pero los que te están rodeando sí te lo ven. Porque el sol de día no deja ver ninguna de los millones y millones de soles de sistemas solares que hay más grandes que el sol, porque mi propia luz no lo deja ver. Y ese es un aprendizaje especial en Sagitario, es a veces apagar el sol y decir, ¿qué pasa si mi verdad no es la única verdad? ¿Cuál es la verdad de los demás? Y eso hace sabio a Sagitario. La verdad de Sagitario, más importante que enseñarle a otros, es vivirla, convertirla en carne y sangre, ser uno mismo su propia verdad, su propio camino. Eso hace a Sagitario más sabio que si se dedica solamente a tratar de transmitirle la verdad alcanzada a los demás. Y a Yo, veces en el fuego de Sagitario pueden haber muchas imprecisiones. Por la misma motivación a estar buscando algo más allá y más allá, puede dejar algunos errores en el camino que en eso Géminis le ayuda a decirle, mire, le faltó este pedacito, este otro, este otro. Porque al tener una visión tan amplia puede perderse en un momento dado de los detalles que son importantes para funcionar bien. Sagitario y la casa 9 para mí es muy poderosa. Mirábamos la semana pasada con algo que vino María Blecker a mostrarnos de dónde nace el significado de las casas desde la astrología medieval y ellos decían que el sol goza en casa 9, ¿sí? Porque es el rey, el astro rey. Para mí un Sagitario precisamente es eso, un poco como esa conexión que existe, un pontifex entre la tierra y el cielo. Los Sagitarios son como alfiles de la divinidad puestos de alguna manera inconscientemente en un punto
para desbloquear algo, hacer algo. Son muy inconscientes, por cierto, pero terminan generando ahí una acción que no se alcanzan a imaginar la magnitud de movimiento que generan a nivel social, personal y demás. Los Sagitarios, el Sol en Sagitario, es el héroe que, ¿cómo busca su heroísmo? A través del lenguaje simbólico, a través de conectar como una serie de piezas que están allí en en lo social, en los sueños o en el día a día. Entonces el Sol en Sagitario vive mirando la placa del carro de enfrente que dice 777 y dice, oh, el día me va a ir bien. Simbólicamente es una forma de conectar ciertas cosas como para entender que hay una mente divina, algo que está por encima de todos, una necesidad de ver que hay una conexión y un sentido, un objetivo. Entonces, por lo tanto, el Sol en Sagitario, su heroísmo se sale a la luz en la medida en que dan el sentido de vida para las cosas, para la vida, para entender lo simbólico, para entender que hay algo más allá del presente, más allá de la humanidad, algo divino, algo inefable, algo luminoso, ¿sí? Entonces, pienso que los Sol en Sagitario son los representantes vivos de la expresión del cielo en la tierra. Bueno, Gracias. esa es la parte positiva, ¿no? Porque la parte negativa es que prometen y no dan nada. Sí, Pues, se vuelve el político o el cura o el no sé qué, en donde solamente hablan un discurso sin una acción física, porque, digamos, el elemento opuesto del fuego es la tierra. Entonces el fuego se queda en la visión, en la concepción de más arriba, pero no en la acción, ¿no? sí. Bueno, Sol en Capricornio. Una de las características por ser la tierra cardinal, poder de la practicidad, es un líder muy paciente, creativo. A ver, cuando hablamos de líder, a veces la gente se imagina montones de gente siguiéndolo. No, es un líder en su vida, es muy autónomo en general, maneja bastante autocontrol, precaución, muy tradicional en general, valora el trabajo duro. Si no, mire las cabritas donde se trepan con esas paticas tan delgaditas, sube donde no sube un elefante, un tigre, un león, y logran sus propósitos a largo plazo con bastante disciplina, con bastante autoridad. Tienen mucha decisión para conseguir los objetivos que se plantean. Eh, y trabajan con el tiempo, son maestros trabajando el tiempo. El tiempo, no se debilitan digamos, las dificultades, sino que parece ser que las dificultades en un momento dado, aunque les impacten, retoman el camino que han hecho y lo sacan adelante. ¿Cuál es el riesgo ahí en Capricornio? Es a veces como en el invierno, ¿no? Sobre todo en el norte, que todo se pone frío, se aísla, se vuelve pesimista, o una actitud demasiado preocupada por cómo se le ve desde afuera, también puede ir en contra de su propio desarrollo. Eso no lo había notado en Capricornio hasta que pude tener la oportunidad de compartir muy cerca durante largo tiempo, en dos momentos de mi vida muy distintos, con personas de Capricornio, y sí se preocupan por, por la forma en cómo se les ve desde afuera. Yo pensaba que no, y sí, y es porque al ser un arquetipo de la individualidad, están expuestos para que todo el mundo los mire, ¿no? Entonces, esa preocupación muchas veces los hace un poco distantes. Ese es uno de los temas que le enseña Cáncer a Capricornio, es la posibilidad de conectarse otra vez con el corazón, no con yo tengo la razón y si no me dan la razón, entonces yo no me conecto. El Cáncer le enseña tenga en cuenta el sentimiento. Cáncer le enseña a Capricornio, necesita de los demás. A veces en Capricornio hay una lección muy importante, e igual en Sagitario, y es la humildad. En Sagitario la humildad con el no sé, o yo que me las sabía todas, no me sé los detalles claves y entonces necesito aprender. Y en Capricornio tener la humildad de decir, por más que construya y haga cosas solo, necesito conectarme y necesito ser acogido. Es algo que a veces les cuesta el sentimiento de acogimiento, no en todos los Capricornios, pero lo he observado. Es la necesidad de no pasarlo todo por la razón y el esfuerzo, sino aprender a ser compasivo y cuidadoso con los demás para no aislarse.
para no endurecerse y también si no lograron algo, tener el valor de decir no pude y puedo pedir ayuda. Tiene una cualidad es que soporta a veces con mucha ecuanimidad los esfuerzos, las privaciones sin lamentarse, como una gran resistencia, pero precisamente cáncer está al otro lado para decir pida ayuda. Aquí estamos para ayudarlo, pero afloje la cabeza y entréguese de corazón. Que para mí el arquetipo del Sol en casa 10 o en cáncer, perdón, en Capricornio, tiene que ver efectivamente con ese héroe que se cae, porque es Sol, fuego, el Sol, el regente del Sol es Leo, pero está en un signo de tierra y está en el signo más frío de tierra, que es Capricornio, ¿sí? Entonces es como verse enfrentado el héroe con una serie de retos, virtudes, potencialidades que necesita desarrollar. Un Sol en Capricornio necesita hacer un trabajo individual enorme, ¿sí? Y desde niño uno los ve los soles en Capricornio enfrentados con muchas responsabilidades y con muchas situaciones que deberían ser ya más de un adulto, ¿sí? Que Sí, terminan desde muy niños enfrentándose. Esto sobre todo si tenemos un Sol conjunción Saturno o Sol en aspecto con Saturno en general, ¿sí? Muestra esa dinámica. Eh, y este Sol, digamos que indudablemente necesita el reconocimiento social, hermano. O sea, es que es un sol de mediodía, ¿sí? Entonces, a cada paso están midiéndolo siempre, qué tanto va a ser recibido. Y uno de los trabajos que tiene que hacer ese héroe solar es precisamente salvar a su sol de las garras de la gran madre, ¿sí? Porque en un principio es la madre biológica, pero después es la gran madre que me da trabajo, que me da sustento, la madre moral, la madre social. Y el sol en casa 10 necesita liberarse un poco de estar dándole todo su producto a la gran madre, decir, mira mamá lo que hice, mira mi dibujo, mira mis acciones, ¿sí? Porque hay una necesidad de reconocimiento y de tener una fachada impecable a nivel social. Y el Sol en Capricornio debe trabajar precisamente, desarrollar un poco como voy a hacer las cosas por mí y no para agradar a mi mamá o a mi jefe o a todo el mundo afuera, ¿no? Sino es hacer las cosas por mí mismo. Ese es el desarrollo del héroe en Capricornio. Un Sol en Capricornio es un constructor, necesita, digamos, sí. generar toda una dinámica para construir lo que lo protege, sus eh, límites. Un Sol en Capricornio necesita trabajar de saber hasta dónde llegan conmigo y hasta dónde voy con las otras personas. Ese reconocimiento de esos límites. Bueno, Sol en Acuario, ¿no? O casa 11. Acuario Aquí entra un... con el aire fijo tiene un intelecto muy penetrante, muy agudo y sobre todo está enfocado en lo que para él, para cada persona de Acuario, llama progreso o innovación. Esas son palabras de Acuario. Progreso e innovación. Futurista. Por eso de alguna manera se desconecta muchas veces de la corriente del entorno, se aísla porque no se ve reflejado en su manera de pensar con el pensamiento convencional. Siempre está buscando formas nuevas, modelos nuevos o personas que compartan esos ideales nuevos. Siempre están abiertos como a mirar la vida desde otro punto de vista. Una de las cosas que tienen es muy intuitivo, sobre todo con lo que viene, con la visión de futuro. Ellos no saben cómo, pero muchas veces están expresando algunas cosas que en realidad están en el horizonte por venir. En el concepto de Acuario está una sociedad más justa o más equilibrada y por eso de alguna manera siempre están pensando en términos de innovar, de mejorar lo que hay o de llevarlo hacia adelante. Tal vez lo que debe aprender el signo de Acuario, de Leo, de su complemento Leo, es que le toca a veces comprometerse más de corazón con los otros, porque esa distancia que coloca a partir del mundo de las ideas puede generar eso como un, estoy ahí, pero mentalmente no estoy conectado porque no piensa como yo pienso. Y lo que aporta Leo en ese sentido es, entréguese más de corazón. O sea, la importancia del corazón es lo que le aporta Leo a Acuario.
mm, no importa que los otros no piensen exactamente igual como usted piensa, pero están conectados de corazón. Eso es algo que a veces le cuesta en las relaciones, porque Acuario quiere armar su grupito o la persona en la casa 11 de acuerdo a los ideales que él considera que son progresistas o humanitarios o novedosos. Entonces no se quiere relacionar con nadie más. Y en ese sentido Leo le dice, ábrete más, entrégate de corazón, hay más escenario. Y un Acuario ya muy avanzado quiere aportarle más a la humanidad, a conseguir una sociedad más justa o a mejorar las condiciones. Por eso tenemos inventores, Tomás Alva Edison, ¿no? Por ejemplo, no fue a la universidad y a los 11, 12 años ya hacía experimentos. Es muy conocida la historia de él en un tren. Las personas de Acuario tienen una capacidad de ver el futuro de una manera poco convencional, por eso son incomprendidos también. Sí, es que Acuario es el grupo, es lo social. Entonces uno ve al Sol en Acuario peleando por causas grupales. ¿Sí? Mm. Me dice, pero ¿qué le pasó a usted? No, 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 es que no es a mí, es a mi compañero, a mi amigo, a mi no sé quién. ¿Sí? Una necesidad de siempre ser el vocero del grupo, ¿sí? El que redime de alguna forma el grupo. Es un trabajador social a escala cósmica, un Sol en Acuario. Necesita trabajar eso en cierta medida, cultivar ese trabajo social o ese trabajo en equipo o ese trabajo colaborativo. Eh, es un Sol de aire, como tal, es idealista totalmente. Una de las cosas también a trabajar es un poco, aquí, las cosas no tienen por qué ser perfectas e ideales, sino humanas y concretas. Es una de las grandes dificultades que trabaja un Sol en Acuario. Eh, yo pensaría que él habla no solo por un ser individual, siempre está hablando por el contexto. Y ahí se puede llegar a perder mucho en ese sentido, sino porque como es el Sol y el Sol es individuo, es círculo con punto en el centro, y se trata un poco de ese Leo, de ese contraste con Leo. Bueno, el sol en Piscis, don Juan Carlos. El mágico Sol en Pisces. Las sirenas del zodiaco, hermano. Son encantadoras. Un Sol en Pisces, Pisces a ver, varias cosas. Es el resumen y la síntesis de todos los 12 signos. Sí, señor. Entonces, detrás de un Sol en Pisces hay mucha sabiduría. Pues tenemos varios exponentes como Albert Einstein, era un Sol en Pisces. García Márquez. García Márquez. Eh, Pisces da detalles que no son tangibles. Pisces es eso que cambia la expresión de un momento a otro con una cierta magia. Estamos mal, nos sentimos mal y de pronto vamos a ver una película y la película nos llevó a otra dinámica, ¿sí? O ponemos una canción y la canción modificó el ambiente. Esos Piscis es un poco intangible, pero tan necesario. Es esa magia, esa mística que hay allí, que hace que sintamos que la vida tiene más sentido que cualquier otra cosa. Eh, Piscis y la casa 12 también es un poco como el inconsciente colectivo, es un poco como el inconsciente familiar. Si hablamos que el ascendente es la casa 1, lo que está antes es la casa 12, luego es el prenatal, ¿sí? Entonces es un poco como que lo que hay allí antes del nacimiento, antes de que yo naciera, y que hay allí una serie de situaciones familiares complejas y demás. Un Sol en Piscis viene a darle un poco honor a ese inconsciente colectivo, viene a mostrarlo, viene a darle sustancia. Lo que está en casa 12 o en Piscis es un poco lo que se ha vulnerado a nivel familiar y viene uno a darle honor a eso. Por ejemplo, un Marte en casa 12 casi siempre son deportistas de alto rendimiento que vienen a darle honor a todo el inconsciente colectivo de la ganancia y el valiente. Eh, los planetas ahí en casa 12 o en Piscis necesitan una expresión sutil, artística, de magia. Sí, el sol en Piscis es muy compasivo, es la energía mutable del agua, o sea, el poder sanador, son sanadores innatos.
tienen una conexión emocional con el inconsciente colectivo, con la totalidad, sufren por amor, sufren por el perrito, por los niños de África, porque hubo una supernova por allá que explotó. Entonces, ese sentimiento de conexión con la totalidad a veces los diluye mucho, ¿no? Pierden como su propia contención por esa capacidad tan empática que tienen con el todo. O sea, todo lo hacen por amor. La motivación fundamental en Piscis es el amor. Pero hay una cosa, no toleran la presión, es energía mutable agua. A veces es complejo cuando hay un equipo de trabajo y se le presiona a las personas de Piscis, el fusible salta muy rápido, no se les puede presionar porque precisamente tienen una fuerte conexión emocional y no toleran la presión emocional. Y está bien que digan no puedo, porque si se dejan arrastrar por la presión emocional, se hacen mucho daño. Tienen unas antenas muy sutiles, ¿no? Son muy sensibles a las corrientes psíquicas, tienen una intuición muy desarrollada. Y los dos que viajan en la fantasía, en ese mundo de la fantasía, se meten en unos lugares muy fantasiosos, muy bellos, muy bonitos, pero a veces no son realistas y cuando aterrizan aquí a la realidad, lo que Virgo le enseña a Isis es a ser sistemático, a decirte, oye, todo eso es muy bello, pero aquí la tierra de Virgo, dígame cómo es eso, o de todo eso que se imaginó o vio, cómo lo puedes volver algo tangible en esta tierra. O con respecto a esta realidad, todo ese mundo sublime, pues hay que aceptar esta realidad que no es tan sublime. Eso es uno de los grandes aprendizajes de Virgo, que Virgo le enseña a Piscis a ser sistemático, a comprometerse en los asuntos, a terminarlos, porque a veces Piscis promete pero no cumple porque se van los sueños a otro tema o porque en la facilidad de ayudar promete y después dicen que me metí. Y en eso Virgo le enseña, ordénate, planifica, llega al resultado, te comprometiste, hazlo. Y también algo que hay en Piscis, al ser el último signo, o la casa 12 es el aprendizaje del alma. Y eso es algo que tiene esa capacidad compasiva, generosa, muy dadivosa y también muy hipersensible y susceptible a cómo me miraron, cómo me hicieron sentir, cómo lo percibí, porque es el agua y además carga con todo el inconsciente colectivo. Yo creo que los planetas ubicados ahí en Piscis y sobre todo el Sol son unos buscadores de el paraíso terrenal perdido, Mm. ¿sí? De aquella parte donde las cosas, donde el tigre no se come a la cebra y la cebra ni come pasto, pues para qué, ¿sí? Y en cierta medida, fíjate cómo casi siempre un Sol en Piscis, o bueno, varios planetas en Piscis se convierten, digamos, como, o bien sea en los gerentes de esos hoteles en donde están todo incluido, que es como muy paradisiaco, ¿sí? O también tiene que ver relacionado con la medicina un poco, en aquella parte donde se recibe al enfermo que no puede comer por sí mismo, que no puede ser dueño de sí mismo, y que allí lo conectan a unas máquinas en el hospital. Eso también es muy, muy Neptuno. Es muy de volvernos al vientre materno, que ya no es un cordón umbilical, sino una sonda nasogástrica, suero, ¿sí? Eh, entonces, un poco el sol en Piscis también puede volverse, o bien sea la víctima de una situación para que me protejan, me recojan y me lleven de nuevo al paraíso, eh, o el victimario, ¿no? También, un poco. Pues don Juan, le dimos la vuelta al zodiaco y la buena Pues noticia sí, es que todos tenemos los 12 signos. Así es que si no nos gusta algún signo en particular, pues tenemos que mirar en qué casa lo tenemos porque en esa área de la vida no lo vamos a encontrar. Somos el todo. El centro de la carta dice, de ahí salen todos los signos, todos los planetas y tenemos todo. Y todo lo que veo en el mundo, soy yo reflejado en el mundo. así es, mi querido Martín. Y por último, para terminar, cuando pensemos en el sol, pensemos que es una energía que necesita de ser desarrollada, no que son características con las que ya nacimos, ¿no? Eso necesita una madurez, un proceso. Creo que estás dando en un punto clave porque a veces decimos, ay, la persona nació con acuario, va a ser innovador. Es un ser humano que trae ese potencial, trae esa semilla, pero depende del entorno, depende de esa persona cuando ya sea adulto, si decide explorar su capacidad. Eso depende, la invitación es que nos hagamos responsables
de ir a nuestro interior, de descubrirnos y sacar la luz que llevamos dentro. No esperemos a que seamos vividos por los acontecimientos o por los demás o por el gobierno, sino nuestra responsabilidad es poder sacar la luz que ya somos. Somos hijos de las estrellas, hijos de la luz, luego somos luz. Y el sol muestra esa parte donde nos podemos encender, potenciar, sacar adelante un proyecto, ser únicos. Entonces, miremos dónde está nuestro sol, que eso no es tan difícil porque simplemente el día con que nacimos y cultivémoslo. ¿Sí? Muy bien, Martín, pues muchas gracias. Don Juan, ¿qué nos vemos en 8 días, no? En 8 días ¿con qué planeta días iremos? A ver. Ya miraremos que hay tanto que hablar porque con este Marte que acaba de entrar en Aries, con este Venus que acaba de ponerse directo, bueno, seguramente hablaremos de alguno de esos temas. O te invito a que hablemos todo el mundo habla de que yo no tengo suerte, todo el mundo no, perdón, mucha gente dice no tengo suerte. ¿Cómo que no? Tienes a Júpiter. Júpiter es el Qué planeta de la belleza. buena suerte, pero ¿qué es la buena suerte? Eso lo podemos investigar. Todos tenemos una apertura hacia la abundancia, ¿no? Donde tienes a Júpiter, tienes la apertura hacia la abundancia. Podemos hablar de Júpiter, sí, Bueno, señor. bienvenido Júpiter. Bueno, hermanito, vea. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias por este Que ahora el momento. saludo ya no es de manos, sino así. Sí, eso aquí así. Bueno, un abrazo de luz para todos los que nos han seguido y seguimos en 8 días en este espacio de conciencia. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos nuestros oyentes y gracias por todos sus comentarios ahí en el chat y todos. Ya después los leeremos. A lo oriental ahora nos toca así, hermano. Que no más te. No más te. Bueno, hermano, chao, gracias. Chao, chao.